Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarlos y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de todo su programa y nos use grandemente en su obra en este día postrero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Estaba hablando con Miguel que es solamente un saludito, ya que en la noche es que entraremos con detalles acerca de los símbolos de la segunda venida de Cristo. Para poder comprender los símbolos, pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los símbolos de la segunda venida de Cristo, vean, nosotros tenemos que entender los símbolos de la primera venida de Cristo. Quien no puede entender los símbolos de la primera venida de Cristo tampoco podrá entender los símbolos de los símbolos de la segunda venida de Cristo. Mire cómo nos dice Dios por medio del profeta Oseas en el capítulo 12, verso 9 al 10, dice: pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Por medio de los profetas Dios usó parábolas, y usando parábolas y hablando con parábolas, con alegorías, Dios trajo grandes profecías para el pueblo hebreo con relación a la primera venida de Cristo y también con relación a la segunda venida de Cristo. Y trajo profecías con relación a diferentes etapas por las cuales pasaría el pueblo hebreo, tanto etapas de juicios divinos que vendrían sobre el pueblo hebreo, como también etapas de bendiciones que vendrían sobre el pueblo hebreo, y muchas de ellas se cumplieron ya y otras corresponden a este tiempo final. O sea que todas las cosas que sucederán están bajo parábolas, bajo alegorías, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y podemos ver que aún el libro del Apocalipsis es el libro que más parábolas tiene, porque está en símbolos, y los símbolos son en sí parábolas o alegorías que representan cosas del programa divino. Y ahora vean ustedes cómo Dios le habló a Juan el apóstol por medio de su ángel mensajero, por medio del ángel de Jesucristo. Le reveló a Juan el libro del Apocalipsis por estos símbolos que son en sí alegorías o parábolas, pero que contienen las profecías de las cosas que iban a suceder desde aquellos tiempos de los apóstoles hasta este tiempo final, y aún entra el milenio y pasa del milenio, llega al juicio final y pasa del juicio final a la eternidad. Y todo eso está en este libro de 22 capítulos. También encontramos que en ese libro del Apocalipsis están los símbolos que fueron usados allá en el libro del profeta Daniel. Y
las mismas bestias allá que representaban el reino de los gentiles pasando por sus diferentes etapas, las vemos acá en el libro del Apocalipsis. Ahora, las parábolas o alegorías encontramos que encierran misterios que han de ser cumplidos. Otros hablan de misterios que están cumpliéndose en el tiempo, que son habladas esas parábolas o alegorías, y otras hablan de cosas que sucederán en el pasado, y por medio de esas alegorías vienen profecías. Son alegorías proféticas de eventos que han de manifestarse. Ahora, el gran evento de la primera venida de Cristo lo encontramos mostrado en diferentes alegorías o parábolas del Antiguo Testamento. Y miren ustedes, encontramos el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual Juan el Bautista presentó al pueblo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, Cristo estaba representado en el Cordero Pascual que fue sacrificado en la víspera de la Pascua, allá en medio de los hebreos, estando ellos en Egipto, porque al otro día, en la mañana, ellos saldrían libres. Ahora podemos ver que aquel Cordero ya representa a Cristo. Y cuando el simbolismo se cumple, así como con el simbolismo se obtenían grandes bendiciones, porque era el tipo y figura de la realidad que vendría más adelante. Por lo tanto, con el tipo y figura se obtenían grandes bendiciones, las cuales representaban las grandes bendiciones que vendrían cuando el tipo y figura se materializaran. Y entonces las bendiciones serían mayores. Por ejemplo, con el tipo y figura del Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, encontramos que se efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual allá en medio de los hebreos el día antes, o sea, en la víspera de la Pascua, para la preservación de la vida de los primogénitos. Y encontramos también que más adelante, en las leyes que Dios le dio al pueblo hebreo, en adición a la Pascua, se llevaba como también la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año. Y la sangre era llevada al lugar santísimo, y así se hacía la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año, la cual hacía el sumo sacerdote con la sangre de la expiación del macho cabrío. Ahora vean ustedes los beneficios que recibía el pueblo hebreo, tanto con el sacrificio del macho cabrío, y vean ustedes también con el sacrificio del Cordero Pascual. Ahora, en cuanto a la fiesta del Cordero Pascual o de la Pascua, era una fiesta conmemorativa, conmemoraba lo que ocurrió en la víspera de la Pascua, allá, para la salida del pueblo hebreo de Egipto. Era una fiesta conmemorativa la que ellos llevaban a cabo el mes primero, y de cada año, eso era el día 14 o el 15, Miguel. Creo que era 14. Y encontramos el día 14 era la Pascua, y encontramos que conmemoraba luego el pueblo hebreo esa Pascua, en donde luego salieron libres en la mañana, porque Dios dijo: ninguno salga de sus casas hasta la mañana. Luego el pueblo hebreo tenía esa fiesta ordenada por Dios para llevarla a cabo, y conmemoraba lo que ocurrió para la salida de ellos libres allá en Egipto, libres de la esclavitud. En adición,
a lo que representaba, conmemoraba, era también una fiesta profética que señalaba la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, que sería llevada a cabo esa liberación por medio del Cordero Pascual de Jesucristo nuestro Salvador, y libertaría a todos los hijos e hijas de Dios de la esclavitud en que el faraón, el diablo, había metido a todos los hijos e hijas de Dios con la caída del ser humano en el huerto del Edén, donde esclavizó al ser humano. Y ahora Juan el Bautista, cuando presenta a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que Cristo tenía que morir, y pues lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para quitarlo pues tenía que morir. La sangre de los corderos y de los machos cabríos solamente cubrían los pecados, pero ahora vino Jesucristo, el Cordero de Dios, y también nuestra expiación, que quita el pecado con su sangre. No lo cubre, sino que lo quita. Ahora, si llevando a cabo aquellas fiestas en medio del pueblo hebreo, y llevando a cabo aquella fiesta y sacrificio del del Cordero Pascual allá en Egipto, el pueblo hebreo fue librado cada primogénito de la muerte, y luego salieron libres por la mañana al otro día. Cuando Tomás, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, liberta a cada hijo e hija de Dios, liberta a cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, el cual pertenece a Israel celestial, que ha venido a esta tierra y ha quedado esclavo en esta tierra como Israel, con sus hijos, llegó a Egipto y llegó no como esclavo, pero al poco tiempo quedaron esclavizados. Y ahora vean ustedes cómo refleja toda esa vida del pueblo hebreo allá en Egipto. Refleja lo que ha sucedido a los hijos e hijas de Dios al ser colocados aquí en la tierra, y el ser humano caer allá en el huerto del Edén y ser tomado como esclavo por el diablo. Ahora Cristo, en su primera venida, Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres. Él dijo también: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso está en el capítulo 8 de San Juan. Ahí lo encontramos, capítulo 8 de San Juan. Y podemos ver que esa liberación que Cristo promete, ya todo eso fue reflejado. Capítulo 8, verso 31 al 36 de San Juan. Todo eso fue reflejado en lo que Dios hizo con el pueblo hebreo, libertando al pueblo hebreo. Y ahora, para libertar al Israel celestial, vean ustedes, tenemos el Cordero Pascual, Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando se materializó en un ser humano ese simbolismo del Cordero Pascual, encontramos que así como los que efectuaban el sacrificio del Cordero Pascual lo hacían con fe, recibían los beneficios allá en Egipto, recibieron esos beneficios, y luego en la conmemoración de ese gran evento histórico eran también bendecidos los que efectuaban la Pascua, porque esa Pascua allí que ellos llevaban a cabo conmemoraba lo que pasó allá en Egipto con el pueblo hebreo, y luego lo que pasaría con la primera venida de Cristo y la liberación para todos los hijos e hijas de Dios, para la simiente de Abraham. Un símbolo o una parábola o una alegoría pueden hablar de cosas del pasado, y también pueden estar señalando a la misma vez cosas que sucederán en el futuro, y también pueden estar señalando cosas que están sucediendo en el presente. Ahora,
la liberación de los hijos de Dios del Israel celestial. Vean ustedes, es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual murió en la cruz del Calvario y llevó a cabo su obra de redención. Y toda persona que lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en su sangre y recibe su Espíritu Santo, recibe vida eterna. Es libertado. Es libertado de la esclavitud, como fue libertado el pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero tiene luego que llegar a la tierra prometida. Tenemos la tierra prometida como el bautismo del Espíritu Santo y tenemos la tierra prometida como la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, nosotros pasamos por esas mismas etapas por las cuales pasó el pueblo hebreo con el Cordero de Dios, Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, pasa también por las mismas etapas y pasa por el desierto también para llegar a la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida es el bautismo del Espíritu Santo para el individuo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Es las primicias del Espíritu Santo. En la tierra prometida ellos tenían guerras y todavía tienen guerras en la tierra prometida de Israel. Y ve ustedes una persona creyente en Cristo como su Salvador, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu. Las luchas para él no terminan, sigue luchando aquí en la tierra, en la vida, porque el enemigo trata de destruir a todos los hijos e hijas de Dios. Pero algún día recibiremos el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, y entraremos a eternidad. Y luego de ahí en adelante ya no tendremos más luchas como individuos, o sea, no tendremos las dificultades que tenemos en la actualidad. Pero la iglesia del Señor Jesucristo estará durante el reino milenial aquí en la tierra, reinando con Cristo. Y Cristo estará con su iglesia y en su iglesia en el reino milenial. Ahora la iglesia del Señor Jesucristo durante estos 2000 años, como cuerpo místico de creyentes, ha tenido las primicias del Espíritu, y todo cristiano nacido de nuevo también. Pero la iglesia del Señor Jesucristo recibirá la materialización de los símbolos y alegorías y tipos y figuras correspondientes al tiempo final, a la segunda venida de Cristo. Y con la materialización de esos símbolos vendrán las grandes bendiciones prometidas para la iglesia de Jesucristo y para cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Las bendiciones prometidas para su pueblo en la segunda venida de Cristo. Hay grandes bendiciones prometidas y Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora, hay grandes alegorías, símbolos proféticos que se estarán materializando en este tiempo final. Ustedes pueden ver que la mayor parte de las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo están en símbolos, en alegorías, en parábolas y así por el estilo. Por ejemplo, miren cómo nos dice Cristo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. También nos dice que vendrá como el relámpago. Así nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Y nos habla la Escritura que vendrá como el león. Ese es otro símbolo, como el león de la tribu de Judá. Y nos habla también que vendrá como ladrón.
en la noche. O sea que todos esos símbolos tienen que ser materializados en el día postrero, como fueron materializados los símbolos de la primera venida de Cristo. Esos símbolos, todas esas alegorías y parábolas, todas esas profecías son abiertas a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, y así son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Tenemos también el sol, la luna y las estrellas, y vean en el sueño que tuvo José, él vio la luna, el sol y las estrellas, porque él vio al sol, a la luna y a 11 estrellas que se postraban delante de él. Y sus hermanos se llenaron de celos y de ira en contra de José, porque ellos entendieron que eso significaba que ellos se iban a postrar delante de José. Era sencilla la interpretación, a tal grado que ellos se dieron cuenta, pero la materialización, vean ustedes cómo se cumplió allá en Egipto, cuando ellos se inclinaron delante de José y no sabían que era José. Y en la segunda venida de Cristo será lo mismo para el pueblo hebreo, porque aquello representa la segunda venida de Cristo. El caso de José en Egipto como segundo en el reino del faraón y sus hermanos viniendo a él. Eso será cumplido en toda su plenitud en este tiempo final con el pueblo hebreo en la segunda venida de Cristo. Y Cristo viene por su iglesia, y el pueblo hebreo verá a Cristo manifestado en toda su plenitud en su iglesia y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Ahora podemos ver que hay un sinnúmero de símbolos. Tenemos el sol, la luna y las estrellas, y así por el estilo. Y ahora en el libro del Apocalipsis y en el Nuevo Testamento encontramos, y también en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, que el sol representa a Cristo y sus alas representan los ministerios de Moisés y Elías para ser manifestados en este tiempo final. Estos días, ayer fue que tuvimos el último eclipse solar del siglo y también del milenio. Y el sol representa a Cristo. La luna representa la iglesia, y la iglesia está compuesta por trigo y cizaña de etapa en etapa, o sea, el cristianismo completo. Pero vean ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo genuina está compuesta por los nacidos de nuevo. Esa es la novia del Señor Jesucristo. Ahora, en el sol y la luna tenemos el simbolismo de Cristo en el sol, y en la luna tenemos el simbolismo de la iglesia de Jesucristo, también del pueblo hebreo. Y en Apocalipsis capítulo 12 nos habla del sol y nos habla también de la luna, y nos habla de una mujer encinta que está vestida del sol, con la luna bajo sus pies. El reverendo William Branham, en el mensaje Shalom, dice que esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y también en otros mensajes menciona que es el pueblo hebreo. Ahora podemos ver que es a causa de que el pueblo hebreo es el Israel terrenal, y la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial. Ahora, vean ustedes, la luna la encontramos durante el día y causa el eclipse solar. Pero la luna, al causar ese eclipse solar, lo que trae es tinieblas sobre la tierra, porque la luna no tiene luz propia y se tapa. La luz del sol, pues no puede alumbrar al
planeta Tierra. La profecía de Isaías capítulo 60 dice: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Ese es el sol. Ese es Cristo el que nace. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y Jesús alas traerá salvación, dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Y sigue diciendo: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ahora vean cómo oscuridad ha cubierto las naciones, y esto es del viejo mundo. Pero en el nuevo mundo, que es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, ¿cuántos vieron el eclipse? Y aún más, ese eclipse sucedió cuando eran de las 4 de la mañana en adelante. ¿Hasta dónde? He entendido. Hasta las 5 o 6 de la mañana. Y en el continente del occidente no hubo sombras, pero sí en el continente allá europeo, en el viejo mundo. Y lo que es dado por viejo, dice Pablo, cuando nos habla del antiguo pacto bajo la ley, el pacto del Antiguo Testamento, lo que es dado por viejo se envejece y se deshace. Y ahora a la América Latina y al Caribe encontramos al continente americano, le han puesto por nombre el Nuevo Mundo. Y si es nuevo, lo nuevo es nuevo. Ahora, ese eclipse, pues, por cuanto Dios se refleja en el cielo, lo que Él hace o va a hacer en la tierra, lo que va a suceder en la tierra es reflejado en el cielo, que es la primera Biblia, y por consiguiente lo que sucede en el cielo está embarcado en lo que está escrito en la Biblia escrita, que es la tercera Biblia. Por eso ustedes se encuentran en la primera Biblia el sol, la luna, las estrellas y todas estas cosas. Y luego en el libro del Apocalipsis usted encuentra que habla de estrellas, del sol, de la luna y así por el estilo. Vean ustedes, porque está usando los símbolos de la primera Biblia para enseñarnos cosas, y nos está enseñando con los símbolos, con la escritura de la primera Biblia. Cuando se nos habla del sol, la luna y las estrellas, el Espíritu de Dios está usando la primera Biblia, y esa primera Biblia está de acuerdo, o esta Biblia escrita está de acuerdo con esa primera Biblia. Antes de tener la Biblia escrita, tuvimos la primera Biblia. Así es que esta Biblia escrita está escrita de acuerdo a la primera Biblia, y por eso Dios usa de la primera Biblia las escrituras, los símbolos, y le habla a los profetas, y los profetas le hablan al pueblo por parábolas, por símbolos, y así por el estilo. Ahora podemos ver que este eclipse tiene un significado. Muchas personas pensaron es el fin del mundo, y muchos estaban muy asustados, pero los escogidos de Dios, hasta los niños, estaban muy contentos, porque saben que esas son señales en el cielo, y Dios habló de esas señales, y Él dijo: cuando ustedes las vean por vuestros propios ojos, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca, o sea, vuestra transformación. Ahora podemos ver que hay algo para suceder, o que está sucediendo, o que va a suceder en el programa divino. Y de eso que fue mostrado en el cielo, nos habla la Biblia escrita. Por lo tanto, Dios tiene que materializar en la tierra
lo que está en la primera Biblia, lo que está en esta Biblia escrita, y es lo mismo que está en la Biblia de la pirámide de Egipto, y también la misma naturaleza nos habla de esas cosas. Ahora, miren ustedes, nos dice la Escritura, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, ¿qué dice que habrá? Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso está en el capítulo 2 de Joel, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y también en los libros o el libro del profeta Isaías, y en otros libros también. Así es que, y en el libro del Apocalipsis también. Ahora, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, la gran tribulación, la cual será manifestada en el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, antes que venga ese tiempo terrible de la gran tribulación, nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, en el tiempo también de Jesús y los apóstoles, sucedió un eclipse. Miren ustedes, cuando Jesús fue crucificado, dice que hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora, ¿desde qué hora, Miguel? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Tinieblas sobre la tierra. Pero las tinieblas comenzaron, o sea, 3 horas de tinieblas. O sea que a la mitad del día vinieron tinieblas sobre la tierra y el sol se oscureció. Pudo ser un eclipse que duró todo ese tiempo, o pudo ser algo que causó ese eclipse y que no estaba registrado de que eso iba a suceder. Ahora, si fue un eclipse, pues Dios lo tenía en su programa, porque Dios es el que ordena lo que ha de suceder. Así como cuando usted coloca el despertador para que suene a las 6 de la mañana, cualquier persona escucha el despertador y puede pensar que fue una casualidad, pero no fue una casualidad, fue que usted lo colocó para que a esa hora sonara. Y Dios colocó el sol y la luna para que en el día de ayer se efectuara ese eclipse. Ahora vean ustedes, cuando ocurrió el oscurecimiento del sol allá, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, encontramos que allí estaba terminando una dispensación y comenzando una nueva dispensación. Encontramos que en el tiempo de entrelace de una dispensación con otra, cosas suceden y son mostradas en la primera Biblia. Y nosotros tenemos que encontrar esas cosas en la tercera Biblia, la Biblia escrita. Por eso es que Cristo, en una ocasión en San Mateo, dice a las personas que pedían señal de Él, Él le dice que la generación mala y adúltera demanda señal de Él, pero que señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Capítulo 16 de San Mateo. Ahora miren lo que les dice aquí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene riboles, y por la noche y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene riboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora las señales de los tiempos son mostradas en el cielo y en la naturaleza, y son mostradas también en la Biblia escrita. Aquí están
Y cuando se cumplen esas profecías, conforme a cómo están en la Escritura, y cuando son mostradas en el cielo en la primera Biblia, esas son señales, la señal de los tiempos que hay que ver y entender, para así saber en qué tiempo en el programa divino estamos nosotros viviendo. Ahora vean que los símbolos, las parábolas, las alegorías contienen esos misterios de esas cosas que han de suceder. Por lo tanto, habrá siempre parábolas o alegorías que estarán cumpliéndose en cada edad y cada dispensación. Y ahora las que corresponden a este tiempo final giran alrededor de la segunda venida de Cristo. Cuando se nos habla de los escogidos o del trigo, ¿de quién está hablando? De nosotros. Y así por el estilo. Y ahora, nosotros necesitamos comprender lo que fueron las parábolas y los tipos y figuras de la primera venida de Cristo, y necesitamos ver cómo fueron cumplidos esos tipos y figuras, parábolas y alegorías, para tener así un conocimiento claro de lo que fue la primera venida de Cristo y los beneficios que Él ha traído para el ser humano que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para así todos obtener esos beneficios, esas bendiciones. Y luego podemos estudiar los símbolos, parábolas, alegorías y profecías correspondientes a la segunda venida de Cristo, y observar cómo Dios va llevando a cabo su obra para el cumplimiento pleno de la profecía, de la promesa de la segunda venida de Cristo. Y así podemos nosotros ir viendo los beneficios que trae la segunda venida de Cristo para la iglesia del Señor Jesucristo. Son grandes beneficios que vienen envueltos en la segunda venida de Cristo. Y están las parábolas, por ejemplo, en el trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. Ahí, en esa parábola, nos habla de la segunda venida de Cristo, enviando a sus ángeles con gran voz de trompeta. Tenemos que juntar esa parábola con las palabras de Jesús de San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, y ahí tenemos el cuadro claro. Y tenemos que juntar otras profecías que hablan de los ángeles del Hijo del Hombre, como la profecía de la red, y también Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20, y así por el estilo, juntar todas las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo para llevar a cabo el recogimiento de los escogidos de Dios, y al juntar todas esas parábolas y profecías y alegorías, entonces tendremos en esas profecías los diferentes ángulos que cubrirá la segunda venida de Cristo. Podemos ver los efectos que traerá al reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro de barro cocido, los efectos que traerá a las vírgenes fatuas o vírgenes insensatas, y al mundo religioso en general, y a todas las demás religiones aparte del cristianismo, también al pueblo hebreo y también a la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que producirá, y todo eso está ahí en las alegorías y parábolas y profecías y simbolismos, tipos y figuras que hablan de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo,
tenemos la segunda venida de Cristo como el sol de justicia, viniendo y trayendo salvación, salud en sus alas. Ese simbolismo nos habla de la segunda venida de Cristo como rey, porque el sol es el astro rey, y sus alas nos habla de los ángeles del Hijo del Hombre, los dos olivos. Y vean ustedes, con la venida del Hijo del Hombre vienen los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y eso es la materialización de ese simbolismo. El misterio de Cristo, el ángel del pacto a través de un hombre, del ángel mensajero de Jesucristo, operando de esos ministerios, dará cumplimiento, materializará esa profecía. Y ahora tenemos diferentes etapas por las cuales pasará esa profecía en una forma progresiva, como la profecía de la primera venida de Cristo pasó por sus diferentes etapas en una forma progresiva. Estando en el vientre de María primeramente, después naciendo a través de la Virgen María en Belén de Judea, luego yendo a Egipto para estar no sabemos cuánto tiempo, para evitar que el velo de carne de Dios fuera matado por el rey Herodes. Ahora vean ustedes, el rey buscando a los niños para matarlos. Pero el ángel de Dios le dijo a José, vete a Egipto. Y ahora vean ustedes esas diferentes etapas del Mesías. Luego, cuando ya muere el rey Herodes, el ángel le aparece a José y le dice, ahora regrésate a tu tierra, a la tierra de Israel. Y en vez de irse a Belén de Judea, se fue a Nazaret, allá en Galilea, y allá se crió Jesús. Si no tenía un acta de nacimiento, Jesús no podía decir que había nacido en Belén de Judea. Ahora, podemos ver que la vida de Jesús estaba envuelta en el misterio, y aún cumpliéndose las profecías en él, hubo un sinnúmero de misterios que no podían ser comprendidos en aquel tiempo. ¿Cómo iba Jesús de Nazaret, aparentemente siendo de Nazaret, ser el Mesías, cuando la profecía hablaba que sería de Belén de Judea? Pero eso ya está explicado, porque ya eso es historia. Ya sabemos el misterio de por qué Jesús, siendo o apareciendo como de Nazaret, era el Mesías, el cual tenía que venir de Belén de Judea, porque ya había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Al saberse la historia, pues miren ustedes, al cumplirse la historia, se toma la historia y se toman las profecías y se juntan y tienen que dar exactas. Ahora podemos nosotros ver que en las parábolas y los simbolismos siempre hay un misterio o más envueltos, que no está abierto, pero que será abierto en algún momento. Y el momento en donde se abre plenamente cada misterio, como entendido en cada parábola o simbolismo, es cuando se está cumpliendo ese misterio. Amén. Y ahí es donde ese misterio revelado trae los beneficios para todo el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Ahora podemos ver que para nuestro tiempo hay grandes misterios que hablan de lo que será este tiempo y de las bendiciones de Cristo y de su venida. Están en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y están todos esos misterios contenidos en parábolas, en simbolismos y en diferentes profecías que no eran entendidas en los tiempos pasados. El mismo profeta Daniel le dijo al arcángel Gabriel
y le dijo al ángel de Jehová qué significaban. O sea, quería saber el significado de cuándo sería el tiempo. Y le fue dicho que aquellas palabras estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin alguien las va a abrir. Ese es Cristo, el ángel del pacto, y se las va a revelar a alguna persona, y eso es a su ángel mensajero. Ahora no hay otro, porque ya los otros ángeles mensajeros se fueron y solamente queda uno, el ángel del Señor Jesucristo. Pero ese es un mensajero dispensacional. Así es que lo que no pudo hacer por medio de los 7 ángeles mensajeros, lo podrá hacer por uno solo. Por el ángel mensajero del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y a él no le está hablando con símbolos, sino abiertamente, o sea, cara a cara. Y los símbolos que hay en la Biblia le serán abiertos, y entonces se le podrá mostrar esos símbolos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos muchos símbolos, y en adición Dios nos dio más símbolos a través del reverendo William Branham. Y muchas personas pensaron, y algunos todavía piensan de seguro, que era en él que se cumplirían un sinnúmero de profecías que fueron habladas con símbolos. Ahora, miren, vamos a ver algunos aquí a la ligera, ya que en la noche es que vamos a ir más profundamente sobre esto. Vamos a ver este. Ahora, Juez 166 del libro de citas, verso 1485, dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? Para que haya otro avivamiento, tiene que venir otra edad y otro mensajero. Porque no puede haber un avivamiento si no hay un mensajero. Y no puede haber un avivamiento si no hay una edad para recibir ese avivamiento. Y no puede haber un avivamiento si no hay un pueblo que va a recibir ese avivamiento. Y Dios tiene que tener al hombre y entrenarlo antes de enviar ese avivamiento. Porque estará usando un hombre para ese avivamiento, como usó a un hombre en cada edad, un mensajero en cada edad, para traer el avivamiento de cada edad. Y ahora habrá otro avivamiento, se pregunta. Él dice, contesta: y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Y ahora tenemos aquí el simbolismo del jinete del caballo blanco, y es el mismo simbolismo de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ese simbolismo lo que contiene es la profecía de la segunda venida de Cristo. Como también el simbolismo de la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel, y la piedrecita blanca con un nombre nuevo, de la cual Cristo habló en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y se la prometió al vencedor. Porque para el día posterior estará un mensajero que obtendrá la gran victoria en el amor divino. También, miren esta profecía aquí, vamos a ver. La página 14.
Vamos a ver, les voy a decir ahora. Vamos a ver a la página. Página 14a, dice, verso 144, así que hagamos lo que podamos mientras es de día. Y algún día habrá las alas de un águila blanca, las alas de un águila blanca bajarán y Él nos llevará. Y águila representa a Dios y representa a los profetas de Dios. Habrá un águila blanca. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el águila blanca que vendrá y en el cual vendrá Cristo en el Espíritu Santo manifestado, operando el ministerio de Jesús y el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y esa es la venida. Esa es la venida del sol con sus alas. Ven, las alas de un águila blanca nos llevarán. En sus alas traerá salvación. Dice Malaquías capítulo 4, verso 2. ¿Vieron qué sencillos son los símbolos? Pero todos los símbolos contienen un misterio. Y esos misterios no pueden ser abiertos por cualquier persona, sino que tiene que ser el Espíritu de Dios el que los abra al mensajero que Él tiene para ese tiempo. Y tienen que concordar con las demás profecías. No puede aparecer en desacuerdo con las demás profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver otra. Aquí tenemos en la página 168, verso 14-96, dice, porque yo, eso fue cuando habló en el mensaje sobre las alas de una paloma blanca, en donde él dice que él había notado que cada 7 años, el año séptimo, le venía una situación, la misma situación se le repetía. Vean cómo fue que Dios le mostró ese problema con una ardilla mala que entraba dentro de él. ¿Ven los símbolos? Pero cuando ese símbolo se hacía realidad dentro de él, era un grave problema que le venía a él. Ahora, ¿por qué yo, un hombre viejo, sufrí toda mi vida? ¿Por qué Él me cura ahora? Creo que cabalgaré esta senda otra vez. Tengo que traer un mensaje. Ahí está el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías, clamando que regresará otra vez para traer un mensaje. Yo cabalgaré esta senda otra vez. Y la estaba cabalgando allá por 4ª ocasión y se la va a cabalgar por otra vez, otra ocasión, es por 5ª ocasión. Y allá en la página 166 donde leímos, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda otra vez, una vez más. Elías recorrerá esa senda por 5ª ocasión. O sea, el ministerio de Elías. Y lo recorre con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Cristo, el ángel del pacto,
el Espíritu Santo está manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Página 256 del libro de los sellos. Eso es la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Espíritu Santo para el día posterior, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Por eso es que Juan el apóstol quiso adorar al ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Es que Juan vio a Cristo, el ángel del pacto, al Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, llevando a cabo todo lo que es respondiente al programa de Dios para el tiempo final. Y también vio todo lo que el ángel le mostró que sucedería en las diferentes edades. Miren, aquí también tenemos un simbolismo. En la página 166 también, el verso 1476 dice: eso nos ha de saber, o nos hace saber, si Él está interesado a hablar la palabra de vida a un pequeño pez insignificante, recostado allí muerto en el agua por media hora. Él ciertamente puede hablar vida a sus hijos algún día. No importa si su cuerpo no es más que una cucharada de polvo. Él hablará y le contestaremos algún día. Vean lo que representó la resurrección de aquel pececito que llevaba casi media hora de muerto allí sobre el agua. Y esto representa la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo de nuestro tiempo y de las edades pasadas. Vieron en forma tan sencilla que Dios, usando tipos y figuras y símbolos y parábolas, alegorías, muestra cosas que han de suceder. Y esas parábolas son profecías. Eso es una profecía dada en esa forma sencilla. Y la del jinete del caballo blanco, viniendo ¿de dónde? Del oeste. ¿Dónde vamos a buscar la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Del oeste. ¿Y dónde vamos a buscar a Elías por quinta ocasión viniendo? En el oeste, viniendo con ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. O sea que donde venga el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, Cristo, el ángel del pacto, operando el ministerio de Jesús por segunda vez, ahí mismo viene Elías por quinta ocasión. Y el ministerio de Elías por quinta ocasión será el espíritu ministerial de Elías, operado por el Espíritu Santo en un hombre de este tiempo final, conforme a la página 399 del libro de los sellos, donde le preguntaron al reverendo William Branham si el Elías que vendría a los judíos era el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o sería un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Él dijo que él entendía. Él dijo: yo creo, yo pienso que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Amén. Y así es el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Es la venida del Verbo en el día postrero. El ángel del pacto viniendo y operando los ministerios de Jesús, de Elías y de Moisés. Ahora ven, todas estas cosas que estarán sucediendo ya están colocadas en parábolas, en alegorías, en símbolos, para que así, en el día posterior, al ser cumplidas, tengamos ahí los símbolos, las profecías, las alegorías, las parábolas que anunciaron que estas cosas sucederían. Hay un sinnúmero más de cosas. Por ejemplo, cuando el reverendo William Branham aparece
sobre un caballo blanco vestido de jefe indio. Eso es la venida del caballo, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo como rey de reyes y señor de señores, porque un jefe indio es el rey de la tribu. Ya como que estamos dando los símbolos de la segunda venida de Cristo, ya eso es para la noche, era un saludito nada más. También encontramos que una hermana tuvo un sueño en donde ella vio un anciano en una loma o una montaña, y lo vio en la parte de arriba, con su cabello blanco. Y cuando ella necesitaba hacerle una petición, ella supo que era Elías el que estaba allí. Y dice que cuando subió y él la miró, era el hermano Branham. Porque el hermano Branham, siendo Elías, en él se está reflejando lo que será la venida del quinto Elías. Y ahora se encuentra en la parte alta de la montaña. Y la parte alta de la montaña es la parte de la edad de la piedra angular del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Y ese por el estilo encontramos en sueños, visiones y profecías que dio el reverendo William Branham, que Dios le dio a él o que le dio a otras personas, y ellas se las dieron a conocer al hermano Branham y él las contó. Vean ustedes, ahí tenemos símbolos, tenemos parábolas, tenemos alegorías, profecías que señalan lo que será la segunda venida de Cristo. Amén. También le fue dado un sueño en donde a Billy Paul, eso está en la página 118 del libro de citas, donde él soñó acerca de que ya se había llegado al tiempo final, y él vio al hermano Branham que de sus ojos le salía fuego. Y ahora ver a Elías con sus ojos como llama de fuego, eso está en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 también, el que tiene los ojos como llama de fuego, capítulo 10 también de Apocalipsis y capítulo 19, es el mismo personaje, Cristo, el ángel del pacto, con sus ojos como llama de fuego, siendo que ojos representa videntes, profetas. Miren ustedes, Cristo, el Cordero de Dios, en Apocalipsis capítulo 5, es presentado por el anciano como el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan mira, vio un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. O sea, en cada cuerno un ojo. Los 7 cuernos son las 7 edades y los ojos son los 7 ángeles mensajeros, porque ojos son videntes. Y vean ustedes cómo fueron abriendo y cerrando cada ojo. Apareció en la tierra, se abrió un ojo de los 7 ojos del cordero, luego murió el mensajero, se cerró ese ojo, y luego se abrió otro, y así por el estilo. Y para el día postrero, miren ustedes, el cordero tiene 7 ojos en sus cuernos, pero todo cordero, en adición a los cuernos, tiene también sus 2 ojos ahí en la frente. Y ahora Cristo con 7 ojos en 7 cuernos son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia entre los gentiles. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Son las 7 lámparas
encendidas delante de la presencia de Dios. Pero ahora los dos ojos del Cordero en su frente son como llamas de fuego. Esos son los dos ojos que aparece Cristo, el Hijo del Hombre, en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante, y también Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y también en el capítulo 2 o 3, donde él dice que él es el que tiene sus ojos como llama de fuego, como también fue visto allá en el libro del profeta Daniel. Pero ahora, cuando miramos sus ojos como llama de fuego, verlo con sus ojos como llama de fuego, ver sus ojos como llama de fuego es ver los ministerios de Moisés y de Elías, y sus pies como bronce brullido. El bronce representa el juicio divino. Esos son los ministerios de Moisés y Elías también. Ahora vean cómo esos símbolos nos hablan de la segunda venida de Cristo con sus ángeles para el día posterior. En este sueño que tuvo Billy Paul y se lo contó a su padre, nuestro hermano Branham, él también vio una piedra que salió del monte, bajó del monte. Y nuestro hermano Branham, cuando habla de esa piedra, él la hace reverencia a la piedra que vio Daniel. En cierta forma hace esa reverencia. Vamos a verlo aquí. Verso 10:50 dice: vamos a ver un poquito aquí. Mi hijo Billy Paul había dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo no llegaba todavía. Y cuando llegué, me salía lumbre de los ojos, o sea, fuego de los ojos. Y yo dije, este es el tiempo, ya terminó. Y todos empezaron a llorar. No puedo ir, o sea, no puedo. Mis hijos, mi esposa dijo, yo no puedo hacer a Sara que haga oración en la mesa, etc. Billy Paul dijo, tengo que traer a Lois y el niño, o sea, a su esposa y a su hijo. Y yo dije, Lois no puede venir ahora. El niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí. Vale más irnos. Y yo dije, ya es la medianoche. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Y si no es así, soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo, ningún hombre sabe el minuto ni la hora. Yo no dije minuto ni hora. Yo dije, será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije, y eso es en el mismo sueño, donde Billy está teniendo ese sueño. Y yo le dije, vámonos, Billy. Y yo dije, este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al auto y nos fuimos hacia la montaña. Y la montaña es la iglesia de Jesucristo, representa la iglesia del Señor. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía, o sea, rayando el alba. Y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salía a un lado del camino y levanté mis manos de esta manera. Todavía me salía lumbre de los ojos y dije, Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera así. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste.
y yo hice señas a una grande montaña de granito, y una luz sin mano cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas, y venía. Yo dije, volteen sus cabezas, no miren, todo se acabará en unos cuantos minutos. Y un grande y santo silencio había en todas partes. Ahí está, tenemos el silencio por media hora. Cuando esta piedra venía hacia nosotros, dice, y un grande y santo silencio había en todas partes cuando esta piedra venía hacia nosotros. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miren ustedes, la piedra sin manos que cortó de la montaña. Y algunos de estos días se va a acontecer así, que ustedes gritarán por algo. Este es un sueño mandado del Señor. Y ahora vean, la piedra no cortada con mano fue la que vio el profeta Daniel allá. Y ahora Dios le permite a Billy Paul tener un sueño donde ve la piedra no cortada de manos viniendo. Y por cuanto el reverendo William Branham, siendo el mensajero para ese tiempo, para esa edad séptima, y siendo que Cristo se refleja en sus mensajeros, vean ustedes cómo Cristo estaba reflejándose en él, cómo él estaba reflejando su venida allí. La reflejó en la piedra no cortada de manos, y la reflejó en el reverendo William Branham con sus ojos como llama de fuego. Ahora podemos ver que en la vida del reverendo William Branham hubo tantas y tantas cosas que Dios reflejó, que en Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos allí esas mismas cosas que Dios reflejó en el reverendo William Branham. Por lo tanto, todas esas cosas que Dios reflejó en el reverendo William Branham son el simbolismo de cosas proféticas que están en la Escritura. Por eso es que podemos encontrar en estas cosas que sucedieron en la vida del reverendo William Branham, podemos encontrarlas en la Escritura y unirlas a la Escritura y tener un cuadro más claro de lo que Dios estaba mostrando a través del reverendo William Branham, que es nuestro amado hermano Branham. Fue en el reverendo William Branham en quien Dios reflejó más abundantemente y más claramente la segunda venida de Cristo. Tomando solamente la vida del reverendo William Branham y todo lo que sucedió en su vida, encontraríamos un caudal de profecías de la segunda venida de Cristo reflejadas en él. Por ejemplo, en una ocasión en que una persona tuvo un sueño con nuestro hermano Branham, el cual está relatado en el mensaje, señores, ¿es este el tiempo? Una de las cosas que sucedió fue que se le desapareció y después lo encontró sobre una isla, una islita. Y el hermano Branham le dijo, te encontraré en la isla. O sea que ahí está reflejando algo muy importante de una isla también. En el campo profético,
con relación a todo el programa divino de la venida del Señor con Moisés y Elías. Si continuamos buscando todas las cosas que sucedieron en la vida del reverendo William Branham, encontraremos tantas y tantas cosas, tanto en sueños que obtuvieron otras personas con relación a nuestro hermano Branham y de experiencias también que él tuvo. El reverendo Branham, nuestro hermano Branham, reflejó Dios, Cristo, lo que será la tercera etapa por la cual pasará la iglesia de Jesucristo, en donde vendrá una apertura, pero la plenitud de Dios estará manifestada en su iglesia en ese tiempo. Así es que tenemos que detenernos, porque es interminable todo lo que hay en la vida del reverendo William Branham, y también en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahora, todas las alegorías, parábolas, tipos y figuras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento relacionadas a la segunda venida de Cristo para este tiempo serían abiertas. Por eso dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y eso es abriendo todos estos misterios de la segunda venida de Cristo, tanto con relación a su venida y a la edad y a la dispensación y al mensajero y al pueblo y al territorio y al mensaje. O sea que lo cubre todo lo que Cristo, por medio de su ángel mensajero, está dándonos a conocer. Y también eso está en Apocalipsis 22, verso 16, y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esas cosas que deben suceder pronto están en parábolas, en visiones, en símbolos, y están también en la vida de diferentes profetas del Antiguo Testamento y mensajeros del Nuevo Testamento, y en la vida del reverendo William Branham. Pero todo eso estará siendo abierto en este tiempo final por Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, para que así nosotros podamos entender lo que Daniel quiso entender y no pudo entender. Y le fue dicho: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pues en el tiempo del fin es que Cristo envía su ángel para dar a conocer estas palabras que estaban selladas, todas estas cosas que giran alrededor de la segunda venida de Cristo. El reverendo William Branham habló de ellas, pero habló proféticamente, con símbolos, con parábolas, con sueños y así por el estilo, pero no podía él revelar el misterio del séptimo sello, no podía revelar el misterio de los 7 truenos, no podía revelar el misterio de la edad de la piedra angular y la obra que sería llevada a cabo. Él no podía revelar ese misterio contenido bajo el séptimo sello, como reveló para cada edad el misterio de la revelación de Cristo en cada edad, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad, llevando a cabo la obra de cada edad. Él tomó la historia y localizó al mensajero en la historia y señaló cuál había sido el mensajero, el ángel mensajero en cada edad.
y el tiempo que duró cada edad, aunque el mensajero partió, pero todavía su edad se extendió en muchas ocasiones. Ahora él no podía abrir el misterio de la edad de la piedra angular, solamente el misterio de las 7 edades, pero el misterio de la edad de la piedra angular él no podía abrirlo, porque estaría abriendo el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y él dijo que ese misterio del séptimo sello sería abierto, pero no sería abierto por él, sería abierto más adelante. Vamos a ver si página 482 y 483 dice de los sellos, cuando Cristo habla de la higuera y todos los árboles, dice, está hablando de Israel en su propia patria. Pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. ¿Y cómo aparece? Aparece como el mensajero a Israel, el ángel del pacto descendiendo del cielo, el cual viene directamente a Israel. Pero por cuanto su novia, su iglesia está aquí en la tierra, él viene por su iglesia. Página 57 del libro de los sellos dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Por eso es que el pueblo hebreo lo verá a él viniendo por su iglesia y en medio de su iglesia. Y lo recibirán. Ahora, eso en la página 22 del libro de citas, ahí él señala que cuando lo vean viniendo a su iglesia, ellos lo reconocerán. Al final dice, en el verso 176, al final, vamos para no leer mucho, dice, cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a él, ellos dirán, ese es el que hemos esperado. Allí está él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Y eso será cuando Cristo adopte a su ángel mensajero y se manifieste en él en toda su plenitud. Y ahí los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús estarán manifestados en toda su plenitud, y ahí se estará en plena tercera etapa, y ahí será donde los milagros y maravillas que están señalados para ser cumplidos bajo el cumplimiento de la visión de la carpa estarán siendo cumplidos. Pero ahí habrá una apertura para el pueblo
de Dios. Pero de parte de Dios, Él le va a estar a bandera en contra del enemigo cuando el enemigo venga como un río. El enemigo viene como un río para hacerle la guerra a Cristo, el ángel del pacto, conforme a Apocalipsis 17, verso 11 al 18, y Apocalipsis 19, verso 19 en adelante. Ahora podemos ver que hay muchos simbolismos, muchas parábolas, muchas alegorías que hablan de la segunda venida de Cristo. Ahora el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, Él solamente es el instrumento de Cristo para la manifestación de Cristo del día postrero en medio de su iglesia y luego en medio del pueblo hebreo. Cuando sea adoptado, de ahí en adelante se estarán cumpliendo otras profecías. Y con la adopción del ángel de Jesucristo vendrá la adopción para todos los hijos e hijas de Dios que partieron en el pasado y para los que estarán viviendo en este tiempo final. Cuando Cristo termine su obra de intercesión, lo cual será cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, entonces Cristo saldrá del trono de intercesión y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, por los cuales habrá terminado de hacer intercesión cuando entre hasta el último de los escogidos y haga intercesión también por el último de los escogidos. Y luego viene ya en su manifestación plena como león de la tribu de Judá. Pero miren ustedes, en su primera venida, Él vino a la tierra y era el Cordero de Dios, aunque estaba naciendo. Y era el Cordero de Dios, aunque luego era un niño. Y era el Cordero de Dios, aunque todavía era un joven. Y era el Cordero de Dios, aunque todavía no había llegado a los 29 años. Y luego, cuando llegó casi a los 30 años, Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero todavía no había quitado el pecado del mundo. Hasta que tuvo 3 años y medio de ministerio y fue adoptado en el monte de la transfiguración, y de ahí adelante, Él ya, siendo adoptado, podía llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, ahí lo tenemos como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Pero Él siempre fue el Cordero. Pero cumplió su venida como Cordero y fue el Cordero de Dios en toda su plenitud manifestado cuando murió en la cruz del Calvario. Y ahora, para el día postrero, encontramos que Cristo, al salir del trono de intercesión en el cielo, Él se manifestará plenamente como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Para ese tiempo ya habrá entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Y se estarán cumpliendo de ahí adelante otras profecías que están en los símbolos, en las parábolas, en las alegorías, están en diferentes formas en la Biblia. Aún están reflejadas muchas de ellas en personas, hombres de Dios. Hemos visto, así a la ligera, los símbolos de la venida del Señor, tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida de Cristo. Era un saludito solamente, pero el saludito, por cuanto teníamos un tema aquí, tuvimos que el saludo darlo de acuerdo al tema, los símbolos de su segunda venida.
Ya nos veremos en la noche, Dios mediante, a la hora que está señalada. Ore mucho por mí para que Dios me ayude para más ampliamente hablar de estos símbolos de la segunda venida de Cristo. Y así ver más claramente, ya comenzamos a tocar sobre esos símbolos y ya en la noche daremos un repaso, para ustedes será un repaso y para todos los hermanos que estarán, ya pues será más bien la conferencia de la noche, pero ellos por cuanto también han escuchado otras conferencias en donde se habla de símbolos, tanto del Apocalipsis como del libro del profeta Daniel y también de los demás símbolos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así es que para ellos también Dios hará que sea todo sencillo para que lo puedan entender. Oren por mí para que Él coloque en mi boca su palabra y que sea hablada en la forma simple, sencilla y ungida con el Espíritu de Dios y entre lo profundo del alma de todas las personas y la revelación fluye en el alma de las personas. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hora tenemos por aquí, Miguel? Son las 3:20. Estamos a buena hora, así es que vamos a dejar por aquí a Miguel y que Dios les continúe bendiciendo a todos.